Suscríbete a nuestro canal de YouTube. No olvides darle a la campanita para recibir una notificación para cuando subamos el próximo vídeo. Lutero había abrigado la confianza que los dirigentes del pueblo, tanto en la iglesia como en los colegios, se unirían a él de buen grado para colaborar en la obra de reforma, pero el aliento de esperanza se tornó en censura y condenación. Iluminar y reformar a la gente virtualmente minaría la autoridad de Roma y detendría en el acto miles de corrientes que ahora fluían a la tesorería, lo que disminuiría enormemente la extravagancia y el lujo de los líderes papales. Además, enseñar a la gente a pensar y obrar como seres responsables y a mirar solo a Cristo para obtener la salvación, derribaría el trono pontificio y finalmente destruiría su propia autoridad. Por estos motivos y por oponerse a quien había sido enviado para que los iluminase, rehusaron el conocimiento que Dios les ofrecía y se declararon contra Cristo y la verdad. Lutero temblaba cuando se veía a sí mismo, un hombre solo poniéndose a los más poderosos de la tierra. A veces dudaba, preguntándose si en verdad Dios lo impulsaba a levantarse contra la autoridad de la Iglesia. Cuando los enemigos apelaban a las costumbres, a la tradición y a la autoridad del Papa, Lutero los enfrentaba con la Biblia y solo la Biblia. En ella había argumentos que ellos no podían rebatir. En consecuencia, los esclavos del formalismo y de la superstición pedían a gritos la sangre de Lutero, así como los judíos habían clamoreado por la sangre de Cristo. Los celotes romanos decían: es un hereje, es un crimen de alta traición contra la Iglesia dejar vivir una hora más a tan horrible hereje, que preparen al instante un cadalso para él. Pero Lutero no fue víctima del furor de ellos. Dios le tenía reservada una tarea y envió ángeles del cielo para protegerlo. Pero muchos que habían recibido de él preciosa luz resultaron los blancos de la ira del demonio, y por causa de la verdad sufrieron valientemente la tortura y la muerte. Las enseñanzas de Lutero llamaron la atención de las mentes reflexivas de toda Alemania. Cada día la gente estaba perdiendo la confianza en las supersticiones de Roma. La palabra de Dios, por medio de la cual Lutero probaba cada doctrina y cada aserto, era como una espada de dos filos que penetraba en los corazones de la gente. En todas partes había hambre y sed de justicia como no se habían conocido por siglos. Los ojos de la gente, tanto tiempo dirigidos a mirar los ritos humanos y a los mediadores ternales, se estaban apartando de estos y se fijaban, con arrepentimiento y fe, en Cristo y Cristo crucificado. Este diseminado interés suscitó aún más los recelos de las autoridades papales. Lutero recibió una citación para presentarse en Roma y responder al cargo de herejía. Este mandato llenó de terror a sus amigos. Conocían muy bien el peligro que lo amenazaba en esa ciudad corrupta y embriagada con la sangre de los mártires de Jesús, de modo que protestaron contra su viaje a Roma y solicitaron que fuese examinado en Alemania. Así se convino al fin y se eligió un delegado papal entendido en los asuntos. En las instrucciones que el pontífice le diera a ese oficial se hacía constar que Lutero ya había sido declarado hereje. Se encargaba pues al legado que lo procesara y detuviera sin tardanza. En caso de que persistiera firme y el legado no lograra apoderarse de su persona, tenía poder para proscribirlo de todo lugar de Alemania y para desterrar, maldecir y excomulgar a todos sus adherentes y entregarlos a la venganza de Roma. Esto revela el verdadero espíritu del papado. En todo el documento no hay un vestigio de principio cristiano ni de justicia imparcial. Lutero se hallaba a gran distancia de Roma. No había tenido oportunidad de explicar o defender su posición. Sin embargo, antes que su caso hubiese sido investigado, sumariamente se lo declaró hereje y en el mismo día fue exhortado, acusado, juzgado y condenado. Y todo esto por el que se hacía llamar Santo Padre, única autoridad suprema e infalible de la Iglesia o del Estado. En ese tiempo, cuando Lutero necesitaba tanto la simpatía y el consejo de un amigo verdadero, Dios en su providencia envió a Melanchthon a Wittenberg. Joven, modesto y reservado en sus modales, tenía Melanchthon un criterio sano, extensos conocimientos y elocuencia persuasiva, rasgos que, combinados con la pureza y rectitud de su carácter, le granjeaban la estima y admiración de todos. Muy pronto llegó a ser un discípulo sincero del Evangelio a la vez que el amigo de más confianza de Lutero. Su dulzura, discreción y precisión servían como un complemento del valor y la energía de Lutero. La unión de estos dos hombres en la obra vigorizó la reforma y fue una fuente de gran estímulo para Lutero. Augsburgo había sido señalado como el lugar del juicio, y hacia allí se dirigió a pie el reformador. Abiertamente se habían proferido amenazas de que lo secuestrarían y lo matarían en el camino, y sus amigos le rogaban que no se arriesgase. Hasta llegaron a aconsejarle que saliera de Wittenberg por un tiempo y se refugiara entre los muchos que gustosamente lo protegerían. Pero sus palabras eran estas: soy como Jeremías, el hombre de las disputas y de las discordias, pero cuanto más aumentan sus amenazas, más acrecientan mi gozo. Ya han destrozado mi honor y mi reputación. Una sola cosa me queda, es mi miserable cuerpo, que lo tomen. Así abreviarán mi vida por unas pocas horas. En cuanto a mi alma, no pueden quitármela.
el que desee propagar la palabra de Cristo en el mundo debe esperar la muerte cada instante. Las noticias de la llegada de Lutero a Augsburgo dieron gran satisfacción al legado papal. El molesto hereje que había suscitado la atención del mundo entero ahora parecía hallarse en poder de Roma, y el legado estaba resuelto a no dejarlo escapar. El reformador no se había cuidado de proveerse un salvoconducto. Sus amigos le instaron a no presentarse ante el legado sin él, y ellos mismos intentaron recabarlo del emperador. El legado quería, de ser posible, obligar a Lutero a retractarse, o si fracasaba, lograr que lo llevaran a Roma para compartir la suerte que habían corrido Hus y Jerónimo. Y así, por medio de sus agentes, se esforzó el legado por inducir a Lutero a que compareciese sin un salvoconducto y confiara solo en su clemencia. El reformador se negó a ello resueltamente. No fue sino después de recibido el documento que le garantizaba la protección del emperador que se presentó ante el embajador papal. Los romanistas habían decidido intentar conquistar a Lutero por medio de una apariencia de bondad. El legado fingió gran amistad, pero exigía a Lutero que se sometiera implícitamente a la autoridad de la Iglesia y que cediera en todo sin argumentar o cuestionar. Lutero, en debida respuesta, manifestó su veneración por la Iglesia, su deseo de conocer la verdad y su disposición para contestar a todas las objeciones a lo que él había enseñado, pero a la vez protestaba contra la actitud del cardenal al exigirle que se retractara sin haber probado que él se hallaba en el error. La única respuesta que se le daba era «retráctate, retráctate». El reformador adujo que su actitud estaba apoyada por las Escrituras y declaró con firmeza que él no podía renunciar a la verdad. El legado, al no poder refutar los argumentos de Lutero, lo abrumó con un vendaval de reproches, burlas y adulaciones intercalados con citas de la tradición y dichos de los padres de la Iglesia, sin dejar al reformador oportunidad para hablar. Al ver Lutero que, de seguir así, la conferencia resultaría inútil, obtuvo al fin que se le diera, si bien de mala gana, permiso para presentar su respuesta por escrito. En la siguiente entrevista, Lutero presentó una clara, concisa y rotunda exposición de sus opiniones, bien apoyada con muchas citas bíblicas. Este escrito, después de haberlo leído en voz alta, lo puso en manos del cardenal, quien lo arrojó desdeñosamente a un lado, mientras declaraba que era una mezcla de palabras inútiles y referencias irrelevantes. Lutero se levantó con toda dignidad y atacó el orgulloso prelado en su propio terreno, el de las tradiciones y enseñanzas de la Iglesia, y refutó completamente todas sus aseveraciones. Cuando el prelado vio que los razonamientos de Lutero eran incontrovertibles, perdió el dominio de sí mismo y en un arrebato de ira exclamó: «Retráctate o te enviaré a Roma, para que comparezcas ante los jueces encargados de examinar tu caso. Te excomulgo a ti, a todos tus secuaces y a todos los que te son o te fueren favorables, y los expulso de la Iglesia». Y en tono soberbio y airado finalmente dijo: «Retráctate o no vuelvas más». El reformador se retiró, y así demostraba a las claras que no debía esperarse una retractación de su parte. Este ministerio se mantiene gracias a tus aportes. Si quieres contribuir, ve a laverdadilustrada.com o a la descripción de este vídeo.